El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Dices que te quieres ir del país y te vas a meter en la boca del lobo. Te olvidaste las masacres, la operación Génesis, los paramilitares que controlan toda esa zona. Allá por lo menos me voy a sentir útil. Acá tú no me necesitas. Acaban de reabrir la investigación en el caso de Jaime Fernando. ¡Lo conseguimos! Al señor Germán Bernal y a Marco Rodríguez, a ellos los desmembraron. Que en ningún momento, antes de disparar, se da cuenta de que son miembros de una familia. La orden que se le da es que deje absolutamente como quedaron los hechos. Estoy convencido de la buena fe del ejército en esta equivocación. Instituto de Medicina Legal. Con el doctor Octavio Morales, por favor. Sí, dígame. Octavio, Carreño, estoy mirando el protocolo de necropsia. ¿Y viste la página 6? Ahí tienes el detalle del punto de impacto de la bala. A la altura de la nuca. Perfecto, gracias, Octavio. Esto era. Elías, todos los cuerpos están lejos de las manchas de sangre. Y el reporte confirma que las víctimas no se arrastraron. La ropa no está rasgada, Fernando. Todos tienen disparos en la cabeza, incluyendo al bebé. A 30 centímetros de distancia. Evidentemente esto no fue un error como dijo el presidente. Ahí está pasando algo en esa zona, Elías. 2 masacres en menos de un año. Y la captura de 50 guerrilleros entre la población. ¿Pero por qué? ¿Qué hay ahí? A ver, Fernando. Producir miedo. Mostrar resultados contra la insurgencia. Algún megaproyecto de explotación de madera, de minería. Lo de siempre. Bueno, Fernando. Me voy a hablar de esto con el juez. La detonación de un artefacto explosivo deja un saldo trágico de 8 personas muertas, entre ellas un niño, un menor de edad. Hasta esta población azotada por la barbarie de la guerrilla y donde el alcalde huyó hace meses por amenazas de los terroristas, llegó el presidente de la República. Muy temprano, el presidente Álvaro Uribe caminó por las ruinas de las 34 casas que destruyó la explosión del caballo bomba en Chita, Boyacá, y en las que vivían las 8 víctimas mortales del acto terrorista. En la Plaza del Pueblo, Uribe anunció el retorno de la policía a esa población después de 12 años de ausencia y una vez más arremetió contra las organizaciones de derechos humanos. ¿A dónde están los actos de solidaridad, siquiera las expresiones de solidaridad de tantos hablantinosos de derechos humanos? Dijo que su compromiso es solo con el pueblo colombiano. Mi compromiso es con ustedes. No importa qué digan los patrocinadores de los defensores de los terroristas. Aseguró que respetando los derechos humanos no descansará hasta acabar con el último de los terroristas y que solo tendrá oídos para escuchar el clamor de los colombianos. Cualquiera que sea la dimensión de la bulla de los defensores del terrorismo,
nosotros, con la autoridad moral de amar a Colombia, desoímos a los defensores del terrorismo, desoímos a los patrocinadores de los defensores del terrorismo y desoímos a los que están engañados porque conocen a Colombia a través de... Transfiriendo al buzón de mensajes. Marcela, por favor, llámame cuando puedas. Besos. Cuéntemelo con sus palabras. Tranquilo, tómese el tiempo que necesite. Pues yo lo que recuerdo es que ese día pues dejé de ir a la escuela por acompañar a mi madre y estábamos cogiendo maíz cuando escuchamos un disparo muy fuerte. Y ella en ese preciso momento dice, uy, se metieron los paraguas. Y yo me quedé mirándola a la cara porque yo sorprendido porque, bueno, ¿qué es los paraguas? ¿Qué será? Y cuando al ratico iniciaron a sonar muchísimos disparos, explosiones de granadas muy fuertes. Y eso se escuchaba como si prendiéramos una motosierra, pero muy, muy fuerte. Y ahí ella me dijo que corriéramos, que siguiéramos corriendo. Mientras unos militares y paramilitares ordenaban y obligaban a la gente a que se fueran a reunir a la escuela, otros estaban saqueando nuestras casas. Habían 3 tiendas familiares y eso el azúcar la revolvían con la sal o sea, todo lo destruyeron porque esas tiendas que era plata de la guerrilla. Televisores, todos esos equipos así, pues los dañaban, los colocaban en la orilla del río, luego les disparaban y los tiraban al agua, iban tirando todo eso al agua. Y nos dijeron que teníamos 2 días para salir. En esos 2 días la gente en lo que podía, algunos en chalupa, otros en champa, en balsa, en lo que podía, se iba hacia Turbo. Somos muchas las madres que hemos sufrido y muchas madres que hoy en día ya fallecieron por causa de que les tocó alumbrar en medio de desplazamiento en la huida, les tocó tener los hijos. Les tocó tener los hijos en el viaje, viajando, huyendo en las montañas con el desplazamiento. Nosotros vivíamos al principio de haber sido desplazados, vivíamos 30 personas en un salón, en un aula de clase, que dan clase en un salón de clase. Después nos pasamos a vivir a unos albergues. Yo por esa causa perdí una niña que me nació muerta de tanto sufrimiento que nos tocaba vivir lo que nunca habíamos vivido ni queríamos vivir y obligados lo tuvimos que vivir. Fue algo muy triste la llegada a nosotros aquí. Yo lloré mucho. A pesar, lloré de la emoción de regresar nuevamente aquí a mi tierra. Y también lloré de la desolación, de ver lo que ya habíamos dejado, todo destruido. No hallábamos nada de lo que teníamos más, que habíamos dejado, no había. Sí, ranchitos que habían medio paraditos,
pero lo que se veía toda la desolación de lo que había habido en el desplazamiento. Habían casas quemadas, los ríos estaban taponados, también había mucha explotación de madera, porque Maderas del Darién se había quedado acá haciendo de las de ellos. Y también había una base paramilitar en La Balsa. Cuando llegamos era impresionante. Yo apenas quería estar en el río. Me acuerdo que me bajaba con unos baldes de ropa y me tiraba al río, ponía un trapito, lavaba un trapito y volví y me tiraba así. Empezaba como a las 7 de la mañana y terminaba como a las 6 de la tarde de bañar. O sea, uno se sentía en plena libertad. Fui entrando a una casa y vi una madre llorando, que se le había muerto su hijo a la 1 de la tarde. Ay, Bárbara, y ay, Bárbara, divina reina. Yo fui entrando a una casa y vi una madre llorando, que se le había muerto su hijo a las 2 de la tarde. Marcela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pues no te puedo negar que ha sido difícil. Hay traumas severos, especialmente en las mujeres y en los niños, pero bueno, ahí vamos, poquito a poco. Me imagino. ¿Y tú, cómo estás? Aunque no lo creas, extrañándote como loco. Marcela. Sí, acá estoy. Necesito que vuelvas. Mira, te prometo que voy a sacar tiempo para nosotros. No prometas cosas que no puedes cumplir. Ya sabemos cómo termina eso. Pero Marcela, por lo menos dame una oportunidad. Hablamos luego. Eso está más complicado de lo que pensaba, Fernando. ¿Tiene algo de tomar? ¿Un whisky? ¿Tan grave es la cosa? Tome. Es Rafael García, jefe de informática del DAS, que está detenido por borrar expedientes de los narcos. Mire, Fernando, yo no estoy de acuerdo con esta guerra jurídica que ustedes tienen contra las fuerzas militares. Pero si lo que dice este tipo es la verdad, aquí tienen que rodar cabezas. Estamos llegando a unos niveles de corrupción que son inadmisibles. Usted dice que los paramilitares infiltraron este gobierno especialmente a través de los políticos de la costa atlántica. ¿Cómo es eso? La mayoría de esos políticos fueron apoyados por grupos de autodefensa en su aspiración a llegar al Congreso. Por lo tanto, cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque esos señores habían sido puestos por las autodefensas. Es decir, la burocracia en el primer gobierno del presidente Uribe, sin decir que él fuera consciente de ello, fue repartida entre los jefes de las AUC. Hábleme específicamente del DAS. El presidente Uribe, al día siguiente de su posesión, el 7 de agosto del 2002, se fue para Valledupar. Estos políticos estuvieron, algunos de ellos, con él en Valledupar y le pidieron que por favor nombrara a Jorge Noguera. Es así como Jorge Noguera logra que lo nombren en el DAS. Usted también fue nombrado en el DAS. ¿Cuál era su objetivo?
Antes de irme para Bogotá me dijeron, bueno, la misión es obtener información y plena colaboración, no solo en el DAS pues obviamente porque íbamos a llegar allá, pero también se buscaba tener presencia o infiltración en la Fiscalía General y en Medicina Legal. ¿Qué otros enlaces hay entre los paramilitares y el DAS? No era solo yo, Jorge Noguera tenía varios mensajeros con los jefes de las AUC, porque en el caso mío él manejaba, era el tema sobre todo del bloque norte, pero él con el Estado Mayor, su interlocución era a través del general Rito Alejo del Río. Era su interlocutor, porque yo con el Estado Mayor no tenía interlocución. ¿Hasta dónde cree usted que el presidente era consciente de esa infiltración? El DAS es una entidad adscrita a la Presidencia de la República. Y desde la época de Jorge Noguera, siempre lo que fue secretario privado, ese tipo de cosas, eran los que daban las órdenes al director del DAS. ¿Y el presidente? Pues lo que Jorge decía era que el presidente conocía de lo que nosotros hacíamos. Por ejemplo, en el caso del coronel Heriberto Pardo, que él se quejaba de que perseguía a la ¿Todo bien, doctor? Yo mismo Sí, vi a no Jorge se preocupe, Noguera doctor. quejándose ante el presidente. Hay que actuar ya, filtrarlo cuanto antes y que la fiscalía investigue después. No, lo van a matar antes de que empiece cualquier investigación. Todo lo contrario. Un escándalo público es un seguro de vida, pero es mejor que no aparezca en un medio de oposición. Salazar, TV Noticias. Sácate 2 copias, Juli. Vamos a hacer un informe con todo lo que sabemos del DAS. Jaime Garzón, Correa de Andrés, los profesores. ¡Vamos con todo! ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el que mató a Garzón? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el que mató a Garzón? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el que mató a Garzón? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el que mató a Garzón? Se metió con las AUC y las AUC lo mataron. Son unos asesinos. Nadie puede criticar a nadie dentro del humor porque de todas maneras es grave. Jaime está presente, se vive, se siente. Jaime está presente, se vive, se siente. Jaime está presente. Que este caso se reabriera fue todo un logro. Pero en Colombia, los logros se extinguen bajo el peso de la impunidad. Sabemos que existen varios sectores de ultraderecha, enquistados en el DAS y en el ejército, que impiden el desarrollo de este proceso. ¿Qué hay de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC? ¿Cuándo veremos una investigación de ustedes sobre ellos? Normalmente los casos de la guerrilla se investigan y se sancionan, pero el Estado no hace efectivas las órdenes de captura. El problema es cuando las responsabilidades del Estado no se investigan, se desvían y casi nunca hay condenas. O incluso habiendo condenas, algunos funcionarios públicos continúan en servicio activo. Pero no se ve la misma vehemencia en las denuncias a los crímenes de las FARC por parte de ustedes. ¿Es acaso por su propio pasado guerrillero? Mire, señor, no se equivoque de debate. Yo abandoné la lucha armada hace más de 2 décadas y desde entonces mi compromiso es con la verdad y con la justicia. La Fundación de Abogados no es un enemigo, sino un aliado de la democracia. Y acusaciones veladas o directas como la suya solo nos ponen en la línea de fuego de las fuerzas oscuras que usted y yo queremos desenmascarar. Tengo entendido que usted conoce al abogado Fernando Sabogal. Correcto, mi coronel. Es mi medio hermano. Voy a ir al grano, Lugo. Vi a su medio hermano en televisión anoche en una entrevista. Muy vehemente en sus ataques contra el ejército. Probablemente, mi coronel. Pero, ¿qué le puedo decir? Uno no escoge la familia. Claro. Pero ¿por qué no habla con él? Que no se nos vaya a volver un problema, ¿no? ¿Un problema por qué, mi coronel? La institución no tiene nada que ocultar. Porque estamos en guerra, Lugo.
Y la guerra jurídica que nos tiene montada esta gente me está desmoralizando la tropa. Veré lo que puedo hacer, mi coronel. Cajamarca. Los técnicos que efectuaron el levantamiento encontraron que las manchas de sangre estaban a 4 y 12 metros de los cuerpos, pero según el examen forense, las víctimas no tienen señales de haberse arrastrado. Con ropa en la que tampoco encontramos residuos de disparo a nivel macroscópico, sin señales de arrastre ni en la ropa ni en el cuerpo. También llamó la atención de los investigadores forenses el hecho de que los 5 cuerpos presenten certeros disparos en la cabeza, 4 de ellos en la nuca, cuando la versión de los militares siempre habló de un tiroteo en la oscuridad y la niebla a una distancia de más de 30 metros. Las condiciones meteorológicas difíciles, bastante oscura, y las condiciones atmosféricas bastante neblina. Generalmente los caídos por fuego de fusilería indiscriminada presentan heridas múltiples y mueren por tener afectados varios órganos vitales. Sin embargo, en el caso de Cajamarca, los 5 campesinos, incluyendo el bebé, murieron, según medicina legal, por disparos en la cabeza. A esto se suma el análisis balístico de la camisa de uno de los adolescentes muertos, que indica disparos a muy corta distancia. Los disparos fueron realizados en un rango entre 30 y 60 centímetros aproximadamente, comprendidos entre la boca de fuego del arma y las superficies impactadas. Me están esperando en el noticiero. ¿Dónde está la copia del disco? Aquí tiene, doctor. Bueno, lo que fue, fue. La detonación de un artefacto explosivo atribuido a las FARC en el Parque Central y a plena luz del día. ¿Qué hubo, Carreño? Vamos a ver esa revelación con que me voy a ganar el ascenso. Aquí no hay nada, maestro. Sabogal de alguna manera es como un thriller judicial, ¿sí? Muy emparentado al thriller policíaco, a la novela, incluso al hard-boiled, al pulp fiction, digamos, de los libros estos de cómic barato. ¿Preocupado? Cuando eso salga al aire, hay que cuidarse, Fercho. Hay una concepción ahí posiblemente equivocada que la animación 3D
por ser 3D puede ser más fácil porque se construyen las cosas reales. La animación realmente todo tiene que ser creado, o sea, el piso en el que están los personajes, la silla en la que se sientan, el micrófono que tienen, la camisa que tienen, el cordón del zapato, todo, absolutamente todo parte de cero, todo tiene que ser creado. En la serie se están trabajando tres técnicas diferentes. Una es motion graphics. Acusaciones en la prensa, la oposición hacia el proceso de paz. Otra motion comic. Y la parte que quizás lleva el trabajo más grande o el tiempo más largo durante cada capítulo, que es la animación 3D. Bueno, es que pena la demora. Me imagino que me perdí el ponqué. De alguna forma, animación 3D tradicional, pero con un look y con unas técnicas para el desarrollo que son algo innovadoras. El hecho de usar personajes que son reales, que parecen reales, que no son pues, como lo que estamos acostumbrados a ver en animación, caricaturas de personajes, hace que sea un poco más exigente el proceso de animación, porque nosotros sabemos cómo se comportan los humanos, interactuamos todo el tiempo con ellos, así que somos mucho más críticos frente a cómo realmente se deben comportar. Aquí hay serias acusaciones contra el DAS, contra la inteligencia y contra la brigada de aquí de Barranquilla. Episodio 6, escena 1, planos 2 y 8, carre, toma 3. Mil gracias, Octavio. Te llamo luego. La captura de movimiento básicamente es un proceso mediante el cual capturamos el movimiento ya sea de un objeto o de una persona mediante un sistema de cámaras o de giroscopios. Existen muchas técnicas para capturar ese movimiento. ¿Cuál es la intención? Capturarlo y pasarlo al mundo digital. En nuestro caso, nosotros usamos un sistema óptico que mediante unas cámaras y unos sensores ubicados en el cuerpo o en el rostro de un actor, capturamos ese movimiento y lo transferimos a los computadores para que sea aplicado en un modelo tridimensional o en un proceso de animación. La otra técnica es motion comic, que es de alguna manera un intermedio entre animación tradicional e ilustración, más hacia el lado de la ilustración animada. El motion comic es una técnica de 2 dimensiones que le da prioridades a la ilustración en sí misma. O sea, está influenciada por los cómics impresos y de ahí se desprende la necesidad de moverlos. Queremos con el motion comic que cada viñeta de alguna manera sea una postal específica que después viene a ser animada. O sea, le apostamos mucho más al tratamiento del color y al tratamiento de ilustración que a la animación misma. En cuanto pues a la historia, cuando yo la iba desarrollando, pues sí, obviamente iba descubriendo lo que trataba toda esta historia, pues yo quedé muy sorprendida. Tengo que reconocer que fue algo que me amarró totalmente, o sea, yo quería seguir dibujando porque quería irlo descubriendo a medida que iba leyendo el guión técnico. Para nosotros los ilustradores, o sea, es como la oportunidad, en diferencia al 2D, de hacer pequeñas obras de arte, de hacer unas ilustraciones estructuradas, específicas, desfasadas, para que sean animables, y cuidar mucho el detalle del color, que es esta la principal característica que tiene el motion comic dentro del proyecto. ¿Qué tiene la animación sobre quizás sobre lo actoral o sobre quizás ya una puesta en escena totalmente real? Y es que la animación de alguna manera uno puede trabajar hasta el último detalle, ¿listo? Quizás el manejo de planos, quizás el hecho de poder retomar una escena desde diferentes puntos de vista y poderse centrar, es algo que quizás de alguna manera no permite la actuación. Aquí quedé inconsciente. Cuando terminaron lo remataron con un tiro en la cabeza. Yo siento que la composición es como esa capa final, esa mirada crítica que le da un artista a la pieza. Todos, digamos, cuando se trabajan con artistas, saben que nadie jamás termina una obra, simplemente la deja, la abandona.
y composición es ese punto, ese momento en el que hay que abandonar la pieza y pues tenemos que ser exigentes, tenemos que tratar de abandonarla tan cerca de la visión original del artista, en este caso el director de animación y el escritor del guión. Claqueta visual. Episodio 3, escena 5, planos 49 y 50, Sabocarre, toma 2. Casi 4 años para conseguir este documento, Fernando. Siendo el 13 de agosto de 1999, la testigo declaró que vi como a una distancia aproximada de unos 12 metros, 2 jóvenes en una moto 250. Cualquier protocolo, cualquier tratado, cualquier convenio sobre derechos humanos está ratificado en Colombia. Cosa distinta es que se aplique, que evidentemente a lo largo de este conflicto eso no se ha materializado. En el sistema interamericano, la vigilancia sobre esas obligaciones que tiene el Estado a partir de la Convención Americana le corresponde a un órgano que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que su función principal es la de prevenir, la de promover la vigencia de los derechos humanos en el continente y a su vez vigilar que los mismos sean efectivamente respetados y efectivamente garantizados. Aparte de esa función preventiva que tiene la comisión, tiene también una función de vigilancia a partir de casos. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona que sea residente de un país que haya firmado la Declaración Americana de los Derechos Humanos, porque la comisión se basa en la declaración, puede enviar solicitud, puede enviar quejas y puede enviar peticiones para que se tramite un caso porque haya sido vulnerado un derecho consagrado en la Declaración Americana o en la Convención Americana. Entonces, ¿qué herramientas se pueden tener los ciudadanos colombianos al respecto? Pueden enviar a la comisión el respectivo caso denunciando que, por ejemplo, hubo una detención arbitraria, que hubo una privación ilegal de la libertad, o, por ejemplo, en casos graves de torturas, desapariciones forzadas, etcétera, que hayan sido cometidos por miembros del Estado o por terceros que hayan contado con aquiescencia o con el apoyo de entidades estatales. Eso se puede enviar a la comisión y se tramita un caso, el caso en el cual tiene pues distintas etapas donde hay que agotar una etapa de admisibilidad primero, después de la etapa de admisibilidad se agota una etapa de fondo y finalmente la comisión decide si hay una violación o no de determinado derecho. Posterior a ello, en el caso colombiano, como nuestro país ha sido firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos y reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comisión puede decidir si remite el caso a la Corte o lo decide por ella misma. Si lo remite el caso a la Corte Interamericana ya es propiamente un caso judicial, hay que ir ante un tribunal internacional que tiene su sede en San José de Costa Rica y prácticamente es un proceso en el cual hay que probar que el Estado vulneró determinado derecho por determinada acción y determinado miembro del mismo o de un tercero que haya contado con su apoyo o aquiescencia. Yo pienso que nos enfrentamos primero contra un Estado que no ha resuelto en su ámbito interno esas situaciones tan graves de violaciones de derechos humanos que las personas deben llevar ante una instancia internacional
esos reclamos para escuchar algo de justicia, eso de por sí ya habla muy mal del Estado. O sea, un Estado que no le da a sus propios ciudadanos soluciones y remedios a sus reclamos, y particularmente en casos tan graves, o sea, está fallando, indudablemente. Y lastimosamente son los funcionarios que están en Bogotá, que no conocen otras regiones del país, o que por lo menos en el caso de la Comisión Interamericana están en la misión permanente de la OEA. En fin, son personas que uno en muchas ocasiones ve que están abstraídas totalmente de la realidad. O sea, que viven como en un mundo y que piensan que lo que se está sosteniendo por parte de los abogados es argumentos de mamertos, o sea, argumentos de personas que se la pasan criticando todo, porque siempre se dice que los defensores de derechos humanos no les gusta absolutamente nada, que esos abogados no ven nada positivo. O sea, enfrentarse contra el Estado, en primer lugar, frente a esa contradicción que hay de que nos deben garantizar, y en segundo lugar, muchas veces contra funcionarios que no tienen ni idea dónde están metidos, dónde están parados. O sea, uno se enfrenta en ese escenario, y a veces parece que fuera un diálogo de sordos, porque no comprenden muchas cosas de las que uno va y plantea. De las 13 condenas anteriores que tiene Colombia ante la Corte Interamericana, el pato lo pagamos todos, porque sí, se habla de las indemnizaciones, pero eso pues sale del erario público, y el erario público se financia con los impuestos que todos pagamos. Pero más allá de la cuestión de que el plato roto es asumido por todos los ciudadanos, es que no hay una verdadera discusión y una verdadera sometimiento o un verdadero pensamiento que abarque, bueno, ¿por qué llegamos hasta allá? O sea, nos escandalizamos con el tema. Colombia, por ejemplo, en este momento tiene que pagar por cada uno de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia $100.000. Hay condenas, por ejemplo, el caso Pueblo Bello, de 19 comerciantes que sumaron 4 o 5 millones de dólares. La gente se escandaliza por la plata. Pero yo creo que la discusión de fondo que se debe dar es, bueno, ¿pero por qué llegamos hasta allá? ¿Qué es lo que estamos fallando? Eso es lo que la justicia internacional debería servir para que el Estado tome nota de cuáles son los procesos, cuáles son los procedimientos que efectivamente no están funcionando para que eso llegue hasta allá. Y eso yo creo que debe ser la verdadera conclusión que se debe sacar de estas condenas, y no quedarse simplemente en la indemnización, en los dineros. Es donde se debe valorar y se debe mirar por qué se falla. Y se falla porque se ha tenido un Estado que ha sido ineficiente y que no ha garantizado lo mínimo que le ordena esa convención y esa declaración americana, que es respetar y garantizar los derechos de las personas. Como lo decía anteriormente, Colombia ha suscrito cualquier cantidad de tratados, de convenios, protocolos, pactos que uno se imagina en materia de derechos humanos. Pero ahí está nuestra gran tragedia como nación, la falta de Estado en aplicar efectivamente eso. Y que el Estado no solamente se reduce a Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, sino que el Estado comprende a 45 millones de personas que están regadas en todo un territorio donde el Estado no llega. Y eso creo que ha sido la gran dificultad que ha tenido nuestro país, y que explica muchas veces, en muchas ocasiones, por qué ese conflicto tan largo. Porque sencillamente el Estado no existe. El Estado no existe, entonces no se saca nada con firmar cuanto protocolo haya, como en este caso la declaración en el Bogotazo desde el año 48, si no se hace efectiva, si no se garantiza la misma, y si no tenemos un Estado capaz y fuerte para hacer valer esas normas. Un país de muchas normas, de muchas leyes, o sea, pero de ningún resultado.
El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.